Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo el día, la hora y el país donde estés viendo esta transmisión, ya sea en Facebook o en mi canal de YouTube o en TikTok. Soy Jorge para todas mis redes sociales. Vamos con la plática quincenal. Este mes de junio va a ser de cine y literatura. Si has visto mis pláticas anteriores, pues hablé de un director de cine, Andrei Tarkovsky, que hizo siete obras de arte que deberían de ser patrimonio cultural de la humanidad. Y también hablé sobre el escritor Fyodor Dostoyevsky y de sus novelas, y me comprometí a hablar de cada una de las películas de Tarkovsky, que son 7 más su ópera prima, que es una película que dura menos de una hora, pero que también vamos a mencionar, no la vamos a excluir, y también de las novelas de Dostoyevsky. Son varias, pero las vamos a ir agrupando. Entonces hoy vamos a empezar con Tarkovsky y su primera película, y en la siguiente quincena vamos a empezar con Dostoyevsky, el joven Dostoyevsky, el joven escritor, ¿sí? Antes de que se inmortalizara, sus primeras novelas, sus primeros pasos, ¿ok? Entonces, de eso va a tratar. Hoy vamos a hablar entonces, el título de la plática se llama La infancia de Iván. La infancia de Iván, porque así se llama la primera película de Andrei Tarkovsky, La infancia de Iván. Entonces vamos a hablar sobre la película desde el punto de vista de la neurociencia, desde la mirada arquetípica, que es del tarot de Marsella y los arcanos, cómo se conectan con los personajes y las dinámicas que ocurren, y desde la mirada sistémica de constelaciones. Acuérdate, siempre lo vemos desde esas 3 miradas, porque es importante que se vea desde esas 3 miradas para que se pueda ver desde ángulos diferentes, ¿no? Antes nada más hablaba desde la mirada sistémica de constelaciones, no, ahora ya le metemos la mirada arquetípica y la mirada neurocientífica, ¿no? Y también vamos a decir al final, pues, unos datos escalofriantes referentes a la película, referentes a toda esta situación, ¿no? Unos datos, pues, de impacto, ¿no? Datos, pues, no de miedo, pero sí, de llamar la atención, y una reflexión final. Y obviamente en la plática al final siempre hay un ejercicio sanador desde la mirada sistémica de constelaciones familiares. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el análisis integral de la película La infancia de Iván, que es de 1962. 1962, ¿ok? Es un viaje de 7 paradas por cada obra maestra de Andrei Tarkovsky, el director de cine ruso. La primera parada es La infancia de Iván, de 1962. ¿Sí? Imaginen esto. Un joven director, aproximadamente de 30 años, con una beca en el bolsillo, hereda un proyecto ajeno. La novela Iván, de Vladimir Bogomolov, una historia típica del héroe infantil soviético. Pero Tarkovsky la transforma en algo completamente diferente. Él dijo: la guerra es un hecho antinatural que destruye todo lo que nos es querido. Fíjense nada más. ¿Qué vemos en la pantalla? Vemos a Iván, a un niño de 12 años, huérfano, que ha perdido a su familia a manos de los nazis. Su padre murió en combate, su madre fue asesinada, su hermana pequeña desaparecida. Y este niño, en lugar de llorar en un orfanato, se convierte en un explorador del ejército soviético. Cruza ríos helados, se cuela en territorio enemigo, trae información vital y se niega a ir a la escuela militar porque, como él dice, necesito vengarme. ¿Ok? Entonces, esta no es una película más de guerra que se hacía en los años 60 o el siglo pasado. ¿Sí? No es rescatando al soldado fulanito, ni ver cómo se trauman los soldados cuando van a las guerras, etcétera, etcétera. Esta es una película que habla de lo que pocos hablan cuando suceden guerras, el impacto que tiene en los niños, en los infantes, en los inocentes. ¿Ok?
Porque aquí no hay héroes, hay un alma destrozada. Tarkovsky no nos muestra la guerra como una epopeya, nos la muestra como una pesadilla, fragmentada, llena de barro, agua sucia, trincheras y cuerpos que ya no se mueven. Y entre esa oscuridad inserta los únicos momentos de luz, que son los sueños de este niño huérfano llamado Iván. Sueños en blanco y negro que se vuelven blancos, luminosos, casi sagrados. Sueños donde su madre está viva, donde la arena es cálida, donde recoge manzanas, donde todo está en orden, donde juega con sus amigos a la orilla del mar. Esa dualidad, es decir, la realidad brutal del día y la noche y la belleza imposible, es lo que hay en esa película. Hoy vamos a analizar la infancia de Iván desde 3 miradas profundas. La neurociencia del trauma, qué pasa en el cerebro de Iván cuando pierde todo lo que ama. La mirada arquetípica del tarot de Marsella, qué cartas habitan en la psique de Iván y de los adultos que lo rodean. Y de la mirada sistémica de las constelaciones familiares, cómo el orden se rompe, cómo los vivos se ligan a los muertos y cómo la venganza se convierte en un sustituto del duelo. Al final haremos un ejercicio de sanación para honrar a nuestros propios Ivanes, si eres hombre, o Ivanas, si eres mujer, los niños que fueron, que quizás nunca lloraron. Entonces de eso se va a tratar hoy la plática, está muy interesante. Déjenme decirles que esta película, acabando, en la caja de comentarios les voy a dejar el enlace para que la vayan a ver. Está gratis y en 4K. En el enlace que les voy a dejar van a poder verla en YouTube gratis y en 4K, sin pagar nada. ¿Ok? Entonces, para quien yo creo que muy pocas personas han visto la infancia de Iván. Tiene una estructura muy sencilla pero poderosa. Consta de 4 actos, separados por los sueños de Iván. El acto número 1 es cuando Iván regresa de una peligrosa misión. Los adultos, el capitán Colin y el teniente Galtsev, intentan mandarlo a la escuela militar, pero él se niega. Tiene 12 años, pero sus ojos parecen de 40. Acto número 2. Iván es enviado de nuevo al frente. Se infiltra en territorio alemán. La noche es eterna. El bosque es un laberinto de ramas rotas y cadáveres colgando en los árboles. Acto número 3. Iván regresa exhausto. Los oficiales discuten sobre su futuro. Mientras tanto, hay un paréntesis de una historia de amor entre Colin y Masha, una enfermera. Es el único momento en que la película se aleja de la mirada de Iván. Una decisión muy valiente de Tarkovsky, que de hecho cuando hablé de Tarkovsky y su legado, hablé de una escena de la infancia de Iván en un bosque de abedules, en donde él entierra la cámara, ¿sí?, y graba la parte donde el teniente Colin se encuentra con Masha, una enfermera, platican, caminan sobre un tronco, ¿sí? Abajo hay como un canal o como una trinchera. Desde ahí está enterrada la cámara, por así decirlo, y hace una toma zoom subterránea de ese encuentro y de ese beso. Esa toma, esa imagen, esa secuencia está brutal, ¿eh? Para cuando lo vayan a ver se van a acordar de lo que les estoy diciendo. ¿Ok? Acto número 4. Iván realiza su última misión. Los sonidos de la guerra se confunden con los latidos de su corazón. Al final Iván no vuelve. Lo vemos en las oficinas de la Gestapo, torturado, luego colgado de una soga en un patio vacío. Pero antes de esa imagen, Tarkovsky nos regala el sueño más hermoso de la película. Iván corre por una playa con su hermana pequeña. Esa imagen es el reverso de la moneda. Es la infancia que la guerra le robó. El último plano de la película es un fotograma congelado
del rostro sonriente de Iván mientras la pantalla se funde a negro. Esa sonrisa duele. Vaya que duele. Hay un dato clave de esta película. Causó un impacto inmediato. En 1962 ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, el premio más importante que dan. Tarkovsky era muy joven, tenía unos 30 años. El productor dijo: fue un escándalo, le dieron el premio a un estudiante. Pero ese estudiante acababa de cambiar la historia del cine. Y ese era su inicio, esa era su primera película de 7 que hizo. Sus películas son diferentes, son especiales, y desde esta primera película se nota, ¿sí? Se nota que no es cualquier director. Se nota en los planos secuencia, se nota en cómo aborda una novela, no desde el punto de vista tradicional, sino desde el punto de vista de un niño. ¿Sí? Vamos ahorita a la parte de la neurociencia, el cerebro de Iván. ¿Qué le pasa al cerebro de un niño cuando vive un trauma extremo? Bueno, la ciencia ha demostrado que los traumas en la infancia alteran de forma persistente el desarrollo cerebral. Se calcula que 1.000 millones de niños están bueno, no 1.000 millones, pero sí una gran cantidad o decenas de millones de niños en el mundo están expuestos a violencia o abandono. Y estas experiencias son responsables del 45% de todas las enfermedades de la infancia y de entre el 25 y el 32% de las enfermedades mentales en la vida adulta. Por eso lo que vives en tu vida adulta te marca, te cambia y te puede joder el resto de tu vida o de tu adultez. ¿Sí? El sistema de estrés se desregula, la amígdala, que es la alarma del miedo, se vuelve hiperactiva, mientras que la corteza prefrontal, que modula los impulsos, se debilita. Y hay algo clave, el sistema de dopamina se altera. La dopamina que busca la motivación y la búsqueda de recompensa, más bien regula la motivación y la búsqueda de recompensa, se modifica profundamente, lo que explica por qué los niños traumatizados a menudo buscan recompensas de alto riesgo o se vuelven adictos a la adrenalina. Ahora vamos a trasladar esta mirada de la neurociencia o neurocientífica a Iván, al protagonista de la película de Tarkovsky. Iván no siente miedo, o mejor dicho, ya no lo siente. Su amígdala está en cortocircuito, no llora cuando va a la guerra, llora cuando le impiden luchar. ¿Por qué? Porque la venganza se ha convertido en su única fuente de dopamina. Es un sistema de recompensa secuestrado por el trauma. El filósofo Alexander Kosin, en un estudio sobre la película, habla de la erosión de la identidad infantil. Iván ya no es un niño, es una dualidad traumática. Por fuera actúa como un soldado endurecido, pero por dentro en sus sueños sigue siendo el niño que recoge manzanas con su madre. La guerra lo ha partido en dos. Y este es el punto central. El trauma no se olvida, se fragmenta. Los sueños de Iván no son un escape de la realidad, son la única realidad que su cerebro puede conservar intacta. El médico analiza esa desconexión como una forma de supervivencia psicológica. Iván protege el recuerdo de su madre en un compartimiento para que la guerra no lo contamine. Pero al hacerlo, también se impide a sí mismo hacer el duelo. Y quien no llora a sus muertos se convierte en un soldado. Interesante, ¿no? Ahora vamos a verlo desde la parte o desde la mirada arquetípica, ¿sí? Vamos a ver a Iván y a los personajes de la película a través de los arcanos mayores del tarot de Marsella, porque cada personaje, cada situación es una carta en movimiento. Estoy dando algunos spoilers, pero no te preocupes, ¿sí? Tú ve a ver la película cuando tengas oportunidad. Voy a dejar el enlace cuando termine la plática, búscala, está gratis y en 4K. ¿Sí? Y en su idioma original, que es en ruso y está subtitulada al español. ¿Qué más quieres? ¿Sí?
Muy bien, empezamos. Iván es, por un lado, el loco, el arcano del loco, el niño que camina hacia el abismo sin red. En el tarot, el loco tiene la mirada perdida, un pie en el vacío, pero también es la carta del inicio puro, de la confianza absoluta, del que aún no ha aprendido a tener miedo. Iván tiene esta energía, la del loco. No calcula, no negocia, se lanza. ¿Sí? Dijeran en México, es atrabancado. ¿Sí? No le tiene miedo a nada. Pero también es el colgado. Iván también es el colgado. El colgado está suspendido boca abajo, como puedes observar, atado por un pie, esperando, no puede avanzar. Iván está atado a la venganza. No puede vivir ni morir. Está suspendido entre la infancia perdida y la adultez impuesta. Porque la guerra te obliga a madurar. Te obliga a que te brinques la etapa en la que te encuentras para sobrevivir. En los sueños de Iván, la madre aparece con una luz plateada. Es la estrella, el arcano de la estrella. O se hace la esperanza. El agua que fluye es el renacer. Pero en realidad, la madre es la emperatriz caída, el arcano de la emperatriz. La madre tierra violada por la guerra, el útero de la vida convertido en trinchera. ¿Ok? Luego, de los personajes, Colin viene siendo el emperador. Tiene autoridad, poder, decisiones difíciles. Él debería mandar a Iván a un lugar seguro, pero no puede. Su autoridad es débil frente a la fuerza de voluntad del niño. Galtsev representa al arcano de la justicia. Busca el equilibrio, intenta proteger a Iván, documenta los crímenes de guerra. Al final es Galtsev quien encuentra el expediente de Iván en las oficinas de la Gestapo. Él es el testigo, la mirada que juzga lo ocurrido. ¿Sí? La guerra claramente es el diablo. Las cadenas que no se ven, pero que atan a todos los personajes. La guerra como adicción, como sistema perverso que anula la voluntad individual. Pero también es la torre. ¿Sí? El arcano de la torre. La torre es el rayo que cae sobre la seguridad. La guerra lo destruye todo. Casas, árboles, cabezas, sueños, infancias, ilusiones, familias, ciudades. Y después de la torre no hay vuelta atrás, solo hay escombros. Y por último, los sueños de Iván, especialmente el sueño final en la playa, son el mundo, la carta de la completitud, del ciclo cerrado, del alma que descansa. En ese sueño Iván recupera lo que perdió, corre, ríe, está vivo, no es un espejismo, es su esencia, la que la guerra no pudo tocar. Este arquetipo nos enseña que a pesar de la muerte, el alma de Iván está completa. El mundo no pudo destruirlo por dentro. La guerra no lo destruyó. ¿Sí? Porque una persona que pasa por un trauma psicológico, de guerra, de abuso, de acoso, de violación, de incesto, de quedar huérfano, de perder a sus padres, etc., se aferra a algo, porque ese recuerdo es el que los saca a flote, el que le permite continuar sobreviviendo. ¿Sí? Vamos a la parte de la mirada sistémica. Desde el punto de vista de las constelaciones familiares, la película es un estudio de un caso perfecto sobre órdenes rotos. El primer orden roto es el de la pertenencia.
Todos los miembros de la familia de Iván fueron excluidos por la muerte. Pero una constelación no permite exclusiones. Los muertos deben de seguir teniendo un lugar en el corazón de los vivos. Iván, en lugar de darles un lugar, elige ser como ellos. Elige el destino de los excluidos. Por eso se arriesga. Por eso va al frente. Por eso recopila información. Por eso anda cumpliendo misiones muy riesgosas. Eso es una lealtad invisible. Prefiere morir joven y violentamente como su padre que sobrevivir en un mundo que ya no tiene sentido sin ellos. Esto se conoce en constelaciones como identificación con un ancestro excluido. El segundo orden roto es el de la jerarquía. Normalmente los grandes protegen a los pequeños. Ese es el orden. Los adultos protegen a los niños. Y en este caso con Iván ocurre lo contrario. El niño protege a los adultos con su información de espía. Iván invierte el orden. Y esa inversión se paga cara. El maestro Bert Hellinger, creador de constelaciones, decía que cuando un niño ocupa el lugar de un adulto, su alma se resiente. El tercer orden roto es del equilibrio entre dar y tomar. Iván ha dado demasiado. Ha dado su infancia, su seguridad, su futuro. ¿Pero qué ha recibido a cambio? Nada. Solo la ilusión de la venganza, y ese desequilibrio genera enfermedad. Los oficiales, por su parte, son figuras paternas fallidas. Tanto Colin y Galtsev intentan protegerlo, pero fallan porque ellos mismos están atrapados en el sistema de la guerra. En una constelación el padre debe poner límites al hijo. Aquí el hijo impone los límites a esos padres artificiales. Y aquí viene el dato más escalofriante, desde la mirada sistémica. Cuando los nazis ejecutan a Iván, él ya estaba muerto en vida. Iván nunca pudo volver a la infancia porque su sistema familiar ya no existía. Su identidad estaba completamente fusionada con el clan perdido. Por eso Tarkovsky, el director, no nos muestra una muerte trágica, nos muestra un alivio. El niño que se reúne con su familia en la playa no está soñando, está regresando a casa. Por fin encuentra su lugar en el orden de la vida. Interesante, ¿no? Vamos a pasar a la última parte del ejercicio sanador. Vamos a hacer un ejercicio corto pero profundo, inspirado en la película para honrar a esos niños que fuimos y que quizás nunca pudieron llorar, porque hay niños y niñas que ahora son adultos que nunca pudieron llorar, que no se les permitió, que las circunstancias se lo impidieron. Algunos que tuvieron que salir huyendo de su casa, algunos que se quedaron sin sus papás, algunos que crecieron en una familia disfuncional y que tuvieron que irse, o que fueron obligados por las circunstancias. Y eso está sucediendo hoy, aquí, ahora, en cualquier rincón del planeta, y ha sucedido desde hace cientos de años. Siéntate cómodo, cierra los ojos, respira 3 veces. Una más. Muy bien. Quiero que traigas a tu mente ese niño o niña que fuiste. No al adulto que eres hoy, sino esa versión pequeña de ti. Obsérvalo. Obsérvala. Está sonriendo, está solo, está en un lugar seguro.
¿Cómo lo ves? ¿Está triste? ¿Está feliz? ¿Está acompañado? Ahora imagina que el paisaje de un sueño, como los sueños de Iván, puede ser una playa, un bosque, una cocina, donde tú te sientas en casa, donde te sientas cómoda o cómodo. Imagina ese paisaje. Ya que lo has visualizado, ahora visualiza a ese niño acercándose a ti. Es tu niño interior. Todo mundo debería de trabajar su niño herido, porque todos lo tenemos herido. Sin excepción, no importa la raza, el género, la condición económica, el estatus o el color de piel. Ese niño, niña, se acerca a ti. Si siente resistencia, espera. No lo fuerces. Déjalo llegar. Cuando lo tenga cerca, dile: te veo, veo tu dolor, veo tu lucha, veo que tuviste que crecer demasiado rápido. Respira lo que acabas de decir. Ahora hazle una reverencia y dile: tú perteneces. Tú tienes un lugar en mi corazón. No voy a olvidarte. Y ya no tengo que ser como tú para protegerte. Ahora yo te cuido a ti. Ahora yo te cuido a ti. Respira profundamente. ¿Cómo se sintió decir eso? Toma su mano, o si prefieres, tómalo en brazos. Es tu versión en miniatura. Todo mundo debería de abrazar a su versión en miniatura. Respira con él, con ella. Siente su peso. Disfruta ese momento. Y luego, permítele irse. No hacia la guerra, sino hacia un lugar de paz. Abre los ojos. Lentamente, ese niño, niña, ya no está solo. Y tú, como adulto, has recuperado un fragmento de tu alma que quizá habías perdido. Este ejercicio es un acto de reconciliación sistémica. Nos permite devolverle su lugar al niño interior de cada uno de nosotros y así dejar de repetir patrones de sufrimiento. Si sientes que tuviste una infancia difícil o una adolescencia frustrada, me puedes contactar. Yo te puedo ayudar a que sanes esas etapas. La infancia de Iván es una obra maestra porque nos habla de lo que no se nombra, del precio de la guerra en el alma de un niño, de cómo la venganza es un sustituto del duelo, de cómo el sistema familiar puede quedar atrapado en una espiral de muerte si no se honra a los que se fueron. Tarkovsky no nos ofrece consuelo fácil, pero nos ofrece algo mejor, la verdad. Nos muestra que por más que la guerra destruya cuerpos y mentes, el alma del niño puede sobrevivir, no en la realidad, sino en la eternidad de los sueños. Y esa es su herencia, la certeza de que incluso en el horror más profundo, la belleza persiste. La próxima vez que veas una película de guerra, recuerda a Iván, y recuerda que todos llevamos dentro a un niño o niña que fue forzado a crecer.
Te voy a dejar el enlace en la caja de comentarios para que vayas a ver la película gratis en 4K en el canal oficial de Mosfilm en YouTube. Una reflexión final que anoté aquí, la voy a leer. Iván es un huérfano que se vuelve explorador militar. Ya no sueña con jugar, sueña con su madre muerta y con el pozo del que nunca volvió a salir agua limpia. Hoy, en algún lugar del mundo, sea Europa, Medio Oriente, África, otro Iván o Ivana camina entre escombros, no tiene cámara que lo filme, y si la hay, es censurada. Solo tiene el silencio de los dirigentes de los países que firman documentos, rompen acuerdos antes de seguir vendiendo armas y lanzando bombas. ¿Sabías que el ser humano lleva peleándose entre sí desde hace más de 13,000 años? Nos peleábamos desde que andábamos cazando mamuts. Pareciera que está en su naturaleza imponer sus dioses, sus creencias, robar tierras. Hoy en día los recursos naturales, las tierras raras, el gas, el petróleo. Estas guerras empezaron cuando un grupo quiso imponer a otro sus ideologías. Es un eco que se ha repetido desde siempre. Y mientras exista la humanidad, los conflictos, por cualquier excusa, seguirán existiendo, así como Ivanes e Ivanas, huérfanos que lo sufran y lo padezcan. Estuve investigando y ahí te va una cifra conservadora. A raíz de las guerras en los últimos 13,000 años, y es una cifra conservadora, han fallecido como 450 millones de personas. ¿Sí? Y de esos aproximadamente 45 millones son niños y niñas. ¿Sale? Y no solamente murieron por las bombas, sino por lo que vino después. La sed, el hambre, las enfermedades prevenibles, la falta de medicinas y de vacunas. Murieron porque los adultos que declararon esas guerras nunca tuvieron que ver cómo se muere un niño sin agua limpia. Ahí se queda de reflexión estas últimas palabras. Tarkovsky era un visionario y lo demostró desde su primera película. Ya después seguiremos analizando las demás. En 15 días nos vemos con el joven Dostoyevsky y sus primeras novelas. Gracias por verme, gracias por tu tiempo y tu atención. Soy Jorge para todas mis redes sociales. Opina, dale like, comparte y vete a ver la película. Te va a gustar. Namaste.